Hola a todas y a todos los que nos sintonizan en esta ocasión. En Círculo Abierto al Aire vamos a estar teniendo una charla bastante interesante con relación a la educación en tiempos de contingencia. Sabemos que el coronavirus pues, ha tenido un impacto importante en la forma en que se lleva a cabo ahora el proceso educativo y ha entrado a los hogares. Ahora las familias también están participando muy activamente de estos procesos. Escuela y hogar pareciera que se funden en una misma intención que es el aprendizaje. Sin embargo, esta situación, en el caso de México, pues nos plantea procesos de reflexión interesantes a raíz de que más o menos 36 millones de estudiantes dejaron la escuela, físicamente hablando, y ahora la opción es trasladar este proceso de aprendizaje al ámbito virtual. Eso desde luego nos abre interrogantes muy necesarias que justo quisimos retomar en este círculo abierto al aire a raíz de que próximamente se estará conmemorando el 15 de mayo y pues las y los docentes tienen mucho que decir y aportar con respecto a estos procesos educativos. Y desde luego le doy la más cordial bienvenida a mis compañeras, colegas. Ceci, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenas tardes, Reina, Gloria, Diana. Pues muy feliz, muy contenta de este programa, porque además yo le traía muchas ganas, dado sobre todo como mi experiencia personal al respecto de la educación en casa, ¿no? Entonces, la verdad es que se me antoja muchísimo justo como empezar a reflexionar al respecto de lo que has comentado, o sea, tanto en sí mismo de cómo está organizado nuestro sistema educativo en nuestro país y cómo se ha ido modificando ahora que estamos en contingencia y cuál ha sido el impacto, ¿no? De estas modificaciones que nos han solicitado ir haciendo en las diferentes instituciones en las que estamos algunas de nosotras trabajando. Entonces, me encanta la posibilidad de poder dialogar con ustedes, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Desde luego, segura estoy que pues la experiencia ahora de vivir este proceso de educación en casa que tienes va a aportar mucho a este programa. Muchas gracias y también le doy la bienvenida a nuestra compañera Diana. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues aquí lidiando un poco con el aire, pero pues también reflexionando un poco acerca de lo que es la educación y lo que ahora significa para mí en estos momentos de encierro. Entonces pues también aprendiendo a organizarme ahora con esas modalidades, pero también a organizar mi tiempo entre las demandas de la casa y las demandas laborales o de activismo. Pero ahí vamos. Muchas gracias, Diana. Sin duda es para todas las personas ha sido un reto poder congeniar estos roles que tenemos, pero hacerlo desde casa. Muchas gracias. Bienvenida, Gloria. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola compañeras, amable auditorio que nos escuchan, pues muy feliz de estar aquí en una emisión más de Círculo Abierto al Aire y también con muchas ganas de aportar algunas experiencias a este programa. Hace rato estaba yo pensando en justo cómo estamos viviendo esta dinámica, cómo vivimos esta dinámica educativa, cómo nos estamos adaptando y los retos que esto implica para generaciones que no están tan cercanas a la tecnología, ¿no? Va a ser algo bastante interesante. Y justo uno de los temas importantes tiene que ver con las brechas digitales. Lo vamos a ir abordando a lo largo del programa. Y me gustaría iniciar este círculo abierto al aire preguntándoles con respecto a hacer esta diferenciación de lo que es la educación, que es en un sentido amplio, lo que es el sistema educativo, y más nuestro sistema educativo en México, que ante este confinamiento, ante esta pandemia, pareciera ser que se configuran nuevas problemáticas, más bien
un poco la invitación es a que ustedes puedan compartirnos su punto de vista si se trata de nuevas problemáticas que el coronavirus está poniendo en relevancia, o más bien es que este sistema educativo en México ya estaba roto, ya estaba fracturado, y más bien lo que ha pasado con la pandemia es que está poniendo de relieve a la vista de todos y todas, pues estas fragilidades que tiene. Me gustaría escucharte, Ceci. Sí, estaba pensando de repente definir o hablar como de qué sería la educación es, híjole, ¿no? Como una tarea como compleja, porque me parece que incluye como diferentes elementos. Entonces pensaba yo por un lado que tiene que ver con estos procesos de formación eh, integral en las personas, en donde tiene que ver con el desarrollo de habilidades, de capacidades, de adquisición de conocimientos. Y eso me parece que es como de los elementos más importantes de un proceso de educación, de un proceso formativo. Es decir, no solamente se tiene que ver con el asunto de transmitir información, ¿no? Sino de promover que las personas podamos adquirir herramientas que nos posibiliten enfrentar la vida de diferentes maneras, en diferentes momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, además, creo que una de las cosas que tenemos que considerar cuando estamos justamente pensando en el asunto de lo educativo es pues las diferentes circunstancias en las que las personas transitamos nuestra vida y que finalmente esas posibilitan o no el adquirir ciertas herramientas, ¿no? Entonces eso de entrada me parece que es como importante hablar cuando pensamos en la educación. Yo creo que se me están yendo como otros elementos, pero pienso que de entrada creo que eso nos da para mucho reflexionar. Y en ese sentido, creo que los sistemas educativos, ¿no? En general, lo que han tratado de hacer es como ir proponiendo ciertos esquemas de cómo tendrían que ser estos procesos de educación, estos procesos de formación. Y yo creo que es ahí en donde empiezan a ser como problemáticos algunos de estos, porque depende de la mirada, incluso filosófica que se tenga al respecto de la educación, que se ponen énfasis en ciertas áreas y no en otras. Y entonces yo creo que es ahí donde nosotros tendríamos que pensar mucho sobre qué es lo que estamos esperando de resultados en un sistema educativo. ¿Qué es lo que estamos esperando en las personas cuando están transitando por estos procesos formales de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que nombrabas que eso es algo que salió de manera evidente ahora que estamos en pandemia, las brechas digitales, ¿no? Es como de repente pensar cuál es el énfasis que se ha estado poniendo o que estamos poniendo en los resultados de las niñas y los niños, por ejemplo, en el sistema básico, ¿no? Primarias y secundarias. O sea, lo que queremos es que aprendan a ocupar qué, ¿no? O sea, estas de repente como énfasis en las habilidades computacionales, ¿no? Y dejando de lado otras herramientas y otras capacidades que son fundamentales también para la vida, ¿no? Entonces creo que de entrada eso podríamos empezar como a nombrar. Desde luego, mirar que ante esta pandemia, pues se tiene que poner a reflexión fundamentos, como bien lo decías, incluso filosóficos, de qué estamos esperando que pase en las escuelas, qué estamos esperando como México, a que niños y niñas aprendan en la vida cotidiana de ir cotidianamente a la escuela, y todos estos planteamientos que desde luego están en nuestro sistema educativo. Y ahora me gustaría ir llevando el análisis hacia el aspecto tecnológico, un poco ir hablando de los impactos que tiene el tema de la pandemia en los procesos educativos del sistema en México, y cómo esto ha revelado también, pues, complejidades de transmigrar este proceso que se daba en la escuela ahora a aprendizajes virtuales vía remota.
y que ya un poco lo señalaba Ceci, y me gustaría preguntarle a Diana, pues, ¿cómo mira este proceso de migrar los entornos de aprendizaje que eran físicos, eran pues muy cercanos, ahora al ámbito de hacerlo vía remota? Bueno, pues es como una pregunta muy compleja, más porque yo creo que el tema de educación pues es muy amplio. Yo creo que es muy diferente el tipo de aprendizaje que se puede vivir que abarca desde ya sea los enfoques con los que se trabaja, la filosofía, como ya igual lo comentaban, el espacio donde se encuentra, pero también sobre todo el mismo grupo, ¿no? Un poco hablando como desde la perspectiva de la psicología de los grupos, pues sabemos que en los grupos se van desarrollando diferentes papeles, ¿no? Por así decirlo. Son diferentes tipos las formas de interactuar, incluso para la cuestión del aprendizaje. Me atrevería a decir que, pues, al tener, no sé, alguna duda, es muy diferente, ¿no? Hablando como en cuestión ya de ahora traspolarlo ahora a la cuestión de que esta educación se va hacia lo virtual, que se mira como a lo mejor parte de una, no sé, una estrategia para que se pueda continuar con este proceso educativo. Me parece que se visibiliza precisamente esas brechas, ¿no? Brechas también tanto como del aprendizaje educativo, pero también brechas en cuanto a las posibilidades de tener, ya sea desde tener acceso a Internet hasta tener, no sé, acceso a poder descargar una aplicación y, no sé, por ejemplo, en mi caso, hasta tener acceso a un espacio, ¿no? Donde puedas escuchar, donde puedas tener buena conexión. Entonces, no sé, son diferentes los factores que visibilizan también aquí, sería pues la palabra de desigualdad, ¿no? Donde no, en un primer momento no todas o todos pueden tener acceso a ello, ni también a lo mejor un acompañamiento, porque no solamente es que hablando de, por ejemplo, en el caso de niñas y niños, solamente estén solas, y no porque no puedan hacerlo, sino por la cuestión de acompañar el proceso educativo, porque ahora quien la acompaña pues son tutoras, tutores, madres o padres, ¿no? Entonces son muchos las reflexiones que entonces aquí se visibilizan en cuanto a qué sería entonces verdaderamente un contenido eficaz, justo en cuanto a la cuestión de la educación, y también reflexionar cuáles son las necesidades del pueblo que tendría que tomar en cuenta el Estado para garantizar ante estas situaciones que la educación sea pues un derecho justo. Ok, sin duda empezar a mirar las necesidades desde pues quienes están inmersos en estos procesos. Y no por nada reflexionábamos este tema justo en el marco de el Día del Maestro o de la Maestra, porque a veces ha sido como ante esta situación muy cotidiano decir cómo lo están viviendo las madres, los padres ahora que tienen que involucrarse de manera más cercana con el proceso de aprendizaje. Y un actor importante son los maestros y las maestras. Entonces me gustaría preguntarle a Gloria, pues, ¿cómo se va entretejiendo esta complejidad de migrar los procesos escolares que se daban de manera presencial, ahora hacerlo vía remota? ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene para, pues, todos los actores implicados? Y desde luego que en esto también niños y niñas, en el caso de educación básica, pero también adolescentes, jóvenes, están inmersos en su papel de estudiantes. Entonces, ¿cómo se va viviendo desde las distintas posiciones esta migración? Si nos pudieras compartir, Gloria. Fíjate que es un tema, como bien lo comentábamos, bastante complejo porque el primer elemento que me salta a la mente es el hecho de que como docentes, sobre todo en educación pública, no estás a cargo ni de 1, ni de 10, ni de 15 personas. Estás a veces a cargo de 50, de 40, y eso
es algo bastante difícil, ¿no? Esa es en primera. En segunda, el reconocer de que no existe un solo tipo de aprendizaje, sino que existen muchos estilos, bueno, existen 3 estilos de aprendizaje y que cada estudiante va a adoptar un estilo propio. Ahora, el migrarlos a un espacio digital es más complejo porque es el generar estrategias de aprendizaje que sean funcionales para cada estudiante, pero que tienes que incluso hacerlo de una manera más desmenuzada para que los estilos de aprendizaje que tienen esos estudiantes se puedan adaptar a la herramienta digital. Incluso me atrevería a decir que la carga de trabajo que tienen los docentes, las docentes, es incluso lo doble. ¿Por qué? Porque no solamente a veces hay que, digámoslo así, lidiar con las complicaciones que te puede dar esta estrategia a través de un medio digital con las niñas, niños y adolescentes, sino también el tener una interacción con los padres, las madres de familia, que son en su mayoría quienes están al pendiente de las tareas y de las clases en línea, principalmente en educación básica, ¿no? En primaria, principalmente. Y el hecho de que te surge una duda, te surge otra duda, y ahora también cómo puedes estar revisando todos los materiales que te van enviando las y los estudiantes. Hace unos días me tocaba ir en la combi, porque fui por provisiones al centro, y venía escuchando justo a 4 mamás que venían platicando de los retos que afrontaban, ¿no? Porque en primera no tenían un hijo, sino que tenían varios. En segunda, el estar al pendiente de cada tarea es todo un reto. Y una de las maestras les decía que había que enviarles videos de cómo los niños iban desarrollando sus actividades. Y que para ellos implicaba bastante tiempo invertido porque había que explicarles, grabar, toda una serie de cosas. Y a mí lo primero que se me vino a la mente es cuánto va a estar de tiempo invirtiendo el docente, la docente en revisar video por video. En ver, en resolver duda por duda y en mandar corrección por corrección a las y los estudiantes. Y no solamente a ellos, sino también a los padres de familia, a las madres de familia que están inmersos en este proceso. Y si hay docentes, digámoslo así, vienen de la vieja escuela, de que no están tan inmersos en la tecnología, pues híjole, se nos viene un reto mayor. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto tienen que empezar a aprender a utilizar la tecnología, la computadora, el internet, las plataformas digitales. Y esto se vuelve aún un reto muchísimo mayor, porque no es solamente planear tu clase, sino investígale cómo se hace esto, investígale cómo no se te cae la plataforma o cuestiones así. Y me parece que nuestros docentes se ven a veces incluso sobrepasados por esta situación. Las clases virtuales están pensadas en mantener, vaya, la interacción entre el sistema educativo, las y los estudiantes, pero el mediador, la mediadora, muchas veces no cuentan con estas herramientas en habilidades tecnológicas. Y si nos vamos a un ambiente rural, híjole, me parece que el reto es aún muchísimo mayor. Híjoles, ahora que estabas pues dando una serie de ejemplos, creo que justo bien señalas la complejidad de migrar el proceso educativo a entornos digitales y vías remotas. Y mientras hablabas me estaba preguntando cómo lo viven también los docentes, las docentes, pensando sobre todo
no solo en la brecha digital, que es algo muy importante en cuanto al acceso, sino también que implica el conocimiento de las herramientas, su uso y su incorporación como una estrategia pensada desde el propio sistema educativo. Y creo que eso no ha sucedido y más bien ante la pandemia nos ha agarrado y les ha agarrado en el ámbito escolar, pues con brechas muy marcadas en cuanto a entornos digitales, aprendizajes digitales. Y entonces, sin embargo, también pues se le sigue demandando mucho a la escuela. Me gustaría un poco escuchar a Ceci que nos comparta pues esta experiencia de cómo es vivirlo desde el ámbito docente, porque efectivamente ya no solo es contenidos y procesos de aprendizaje que se tienen que generar, sino viene toda una serie de condiciones asociadas también a actividades como la evaluación, como la retroalimentación, y todo eso pensado a partir de que pues el aprendizaje pueda darse. Entonces, pareciera ser que hay otros roles de la escuela que no se habían mirado y que ahora permiten hacerse más visibles ante la pandemia, ¿no? Y que quizás también tengan que ver con roles como la escucha, la atención, el cuidado de algunos otros elementos que también son importantes en el proceso educativo. Ceci, si quisieras compartirnos tus reflexiones. Sí, muchas gracias. Fíjate que, bueno, escuchaba a Gloria y ahora con lo que me estás preguntando, anotaba yo como varias cosas y creo que una de las que me interesaría como empezar a nombrar es que yo creo que con el paso de los años, la figura de la y el docente ha ido perdiendo como el respeto y el valor que en algunos otros momentos y en algunas otras geografías se le ha dado, ¿no? Yo recuerdo en algunos años atrás cuando yo iba a visitar a comunidades en el estado, en nuestro estado, pero en comunidades que estaban lejanas, digamos, a las municipalidades, en donde las figuras, digamos, como más importantes que había en las comunidades eran precisamente los profes, ¿no? Entonces, como la vida de la comunidad usualmente giraba también en torno de la escuela, de las iglesias, como de estos lugares que han sido emblemáticos. Y ahora, ¿no? Como trasladándolo al ámbito de lo urbano, sobre todo mientras más urbano el asunto, menos valor se le da a la labor que hacemos los y las profas, ¿no? Y yo de repente o sea, como que me apasiono demasiado en esta parte, pero me parece que justo tiene que ver con estas actividades que no se notan y que son, digamos, no solamente invisibilizadas, sino además como justo devaluadas, ¿no? En general, es decir, parece que los profes y las profas solo son importantes porque están frente a un grupo, pero no se mira lo que se llega o lo que se tiene que hacer para llegar a estar ese grupo, para estar desarrollando ese tipo de actividades, como lo que tú estás preguntando, la planeación, las evaluaciones, incluso lo que tiene que ver con las reuniones de academia, con las reuniones de trabajo de comités internos en las academias, etcétera. O sea, es trabajo que eso no se mira de manera evidente e inmediata, ¿no? Entonces, y eso hace que el trabajo de los profes se vea incluso como, no solo devaluado, sino incluso estos mensajes que son, me parece, de alguna manera violencia en el sentido de, claro, como ustedes tienen 3 meses de vacaciones, o sea, como que no mereciéramos, ¿no? Ese tipo de trato, ¿no? Como en ese sentido. Entonces, eso es como lo usualmente pasa, ¿no? Pero ahora con esta contingencia y con esta circunstancia en la que vivimos, además se han presentado como otros eventos de falta de trato digno hacia nuestra profesión, ¿no? Entonces, a mí como profesora, lo que me enojaba mucho era de repente recibir, ¿no? O sea, de por sí cuando nos anuncian que nos damos de contingencia es, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, yo creo que es un pensamiento que en todo el mundo estuvo, pero en quienes somos docentes era, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para seguir? ¿No? O sea,
tenemos que reinventarlo. O sea, como que creo que ahí podría decir muchas y muchos de mis compañeros estábamos en ese proceso, pero la parte indigna es empezar a recibir mensajes de las autoridades educativas en tienes que reportar lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tienes que dar pruebas de que estás teniendo esta interacción con tus estudiantes, que estás programando actividades, etcétera, como en esta sospecha de no lo van a hacer, ¿no? O sea, si no estamos detrás de los profesores y las profesoras, seguramente quién sabe qué van a hacer, pero no se van a poner a trabajar. Y yo creo que esa es una cuestión sumamente indigna, un maltrato para quienes somos docentes, que además sí estábamos tratando de ver qué hacemos. Y además, esta exigencia ahora de mudarte a la modalidad virtual, como si fuera una cosa tan sencilla y no nos requiriera justo lo que están comentando tú y Gloria, el desarrollar nuevas herramientas y nuevos aprendizajes ahora para hacer nuestro trabajo, pero a través de una plataforma. O sea, yo valoro mucho las plataformas de aprendizaje virtual, he participado desde hace muchos años en esto y sé que no es sencillo. Ahora, y eso, o sea, voluntariamente uno lo hace y está muy bien, pero cuando tiene que ver con y ahora lo tienes que hacer, híjole, se convierte en un estrés bien complicado porque es no solo planea tus sesiones, no solo planea tus clases, sino que ahora tienes que aprender cómo utilizar cualquier plataforma, Zoom, Moodle, la que quieras requiere de un aprendizaje impresionante. A nosotras nos pasó, cuando nos mudamos a transmitir en Skype en esos momentos, o sea, hicimos una serie de malabares hasta que llegamos ahora, pues, ¿no? A estas transmisiones. Pero para las y los docentes, yo creo que hay una exigencia muy impresionante y una invisibilización, una devaluación del trabajo que hacemos de manera muy, muy grave, ¿no? Entonces, eso quisiera como compartir. Eh, Creo que es bastante valioso pensar en algo que tú comentaste, Ceci, que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el trato hacia el docente o la docente, ¿no? De pronto en un sistema donde se le exige resultados, bueno, resultados, pensaría, como con comillas, más bien se le exige evidencias de presencia, más que resultados en sí. Y creo que hay elementos, sobre todo que ya se han venido reflexionando en el campo de la educación, de que a partir de los modelos ahí está, ok, eh, que comentaba hace un momento de la importancia del trato hacia docentes, cómo se vuelve un factor importante y a pesar de que hay una intención de no solo continuar con el proceso, sino repensar nuevas estrategias para poder afrontarlo en estas condiciones y que además hacen aportes muy valiosos en algo que se ha ido reflexionando en el campo educativo, que tiene que ver con reconocer la toma de decisiones de las y los docentes. De pronto, en los modelos educativos hubo una migración a pensar al docente no como un profesional que está capacitado para la toma de decisiones cotidianas en el campo, sino pensarlo más como un técnico que aplica, ¿no? Un técnico que ahora deja de pasar el checador en la escuela y ahora pues tiene que checar en el Zoom o tiene que checar en la plataforma, pero es lo que hace y que tiene que estar presencialmente, físicamente ahí y es lo que hace. Y justo se ha ido abordando en algunos momentos de estas reflexiones del campo de la educación que se le ha ido quitando y restando la toma de decisiones al docente y entonces se le va como aprisionando también en estos modelos que no le reconocen la libertad de un ejercicio profesional, que es un derecho humano, la libertad el ejercicio libre de la profesión. Y el ejercicio libre de la profesión para el campo docente, pues implica que podamos ir tomando decisiones sobre el proceso educativo.
Y la razón es porque somos profesionales que hemos tenido una capacitación en ese ámbito. Entonces, creo que esto que señala Ceci es algo muy, muy relevante también de mencionar en el marco de este festejo del 15 de mayo y que, pues, desde luego las autoridades educativas también tendrían que hacer eco de este posicionamiento y no solamente enviarles algún tipo de retribución económica, sino más bien repensar la profesión y la labor docente. Y me gustaría preguntarte, Diana, justamente en este ámbito también de reconocer otros roles que fungen las y los docentes en el campo educativo, también ahora desde el lado más familiar, pues a las familias les toca hacer eso que hacían los docentes también en el campo escolar, en la escuela físicamente, pero ahora a veces sin la preparación, sin la posibilidad y sin las condiciones de hacerlo. Entonces, ¿qué otros roles también juegan las y los docentes? Que ahora pues les toca entrar mayormente a las familias, y lo digo como familias, ya nos dirás tú, Diana, desde tu percepción, mayormente pues las familias se resumen también estas labores en las mujeres. Me gustaría que nos compartieras, Diana. Sí, bueno, creo que es como amplia la pregunta porque creo que son diferentes los factores que incluye. Incluso pensaba que aunque ahora también es una labor de la familia el dar este acompañamiento en la cuestión de la educación o de las tareas que se les deja, aún así como las maestras, los maestros, las personas docentes continúan como en este proceso de guiar, y lo veo como un poco con mi tía, que también es docente, y constantemente las madres de familia, que son quienes he escuchado de ellas, están marcándole a mi tía para preguntar si esta tarea es así, si es de esta otra forma, a pesar de que en esa forma de organizarse encontraron cómo hacerlo a través de grupos de WhatsApp. Entonces, aún así existe como esa parte del acompañamiento. Y ya como desde la parte de la familia, creo que es bien complejo porque, o sea, bueno, a mí me pasa un poco con mi primo. eh, a veces no quiere estar como haciendo las actividades que le dejan y prefiere estar, no sé, jugando. Y también me lleva a reflexionar sobre un poco esta misma exigencia que se nos da de estar todo el tiempo haciendo algo, ¿no? Era un poco lo que comentaba hace un momento. Se les exige esas evidencias a docentes para ver si están trabajando o no, cuando pues también debería de haber ese proceso de dejarles, no sé, esa confianza de saber que ellas y ellos tienen, o para eso estudiaron, ¿no? O sea, tienen ellos son quienes conocen al grupo, quienes lidian con el grupo, quienes se encariñan con el grupo, ¿no? Entonces también es por esa parte, ¿no? Y por la otra es como esta exigencia de entregar, pero contenido, ¿no? Yo hasta me atrevería a decir, a lo mejor es contenido al vacío porque mismo en estos procesos de ahora de estar en casa, podría ser que también nos llevara a desarrollar otro tipo de habilidades que no necesariamente tendrían que ser las enfocadas a lo lógico matemático, ¿no? Al razonamiento para el contenido teórico que a veces se nos enseña en la escuela, sino que hay otro tipo de contenido que es, no sé, a lo mejor el de los valores, el de aprender a organizarse, el de aprender a convivir en casa, que eso se queda como mucho al vacío y en lugar de a lo mejor estar trabajando en ello, en aprender a organizarse en la casa, a repartirse tareas, no sé, a reflexionar, a valorar, se está como con lidiando mucho con esta cuestión teórica, ¿no? Como si fuera lo único que que existiera, y también exigiéndole a docentes contenido que a lo mejor pudieran también estar preparándose en otras cuestiones, ¿no? Entonces, es también como mucho de reflexionar porque siempre quieren exigirnos contenido, y quién sabe si en verdad ese contenido es valioso, ¿no? Pensaba, ahora que comentabas lo de los contenidos,
en qué importante sería o está siendo para las y los adultos el aprender a enfrentar, confrontar, encontrar los recursos para afrontar la pandemia. Y estamos hablando de un campo profundamente emocional y también con elementos como la salud mental. Gran parte de los contenidos que se están difundiendo actualmente tienen que ver con cómo, como seres humanos, como personas, afrontamos la situación de inestabilidad, de crisis, de miedo, de ansiedad, de preocupación, pero también de solidaridad, de poder apoyar, de organizarnos para crear grupos solidarios para afrontar la pandemia. Y pensaba justamente, si no, ahora desde las escuelas también tendría que haber un énfasis en esto, en cómo desde las niños, niñas, adolescentes, jóvenes, también poder incorporar esos contenidos en el marco de esta pandemia para que sean elementos de aprendizaje para la vida en todo momento, ¿no? Desde en cualquier edad, que justo ahora pensaba que gran parte de las llamadas, por ejemplo, de auxilio o de atención a números que tienen que ver con salud mental, pues tienen que ver con aprendizajes de esta naturaleza. Y pensaba justamente si no sería desde el campo educativo uno de los contenidos prioritarios en este proceso. ¿Qué tanto es? ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? ¿Qué tanto estos contenidos se están viendo reflejados en lo que niños y niñas están aprendiendo ahora desde casa? Y también, ¿cuáles son pues, las implicaciones para las instituciones y el propio sistema educativo? Y también, ¿cuáles son las implicaciones para la vida comunitaria, el pensar los procesos educativos ahora en la pandemia, ¿no? ¿Qué implicaciones ha tenido para la vida comunitaria? Y me gustaría, Gloria, si pudieras compartirnos un poco tus reflexiones a este respecto. Gracias, Reina. Fíjate que creo que el sistema educativo tiene un gran reto por enfrente, así, pero un reto así mayúsculo. En primera, porque necesitamos migrar de un modelo educativo que priorice la memorización y una calificación prácticamente que se tiene que ser perfecta e incluso darle prioridad a un énfasis lógico matemático como nos los comentaba Diana, y migrar hacia ver que nuestras niñas, niños y adolescentes son diversos, que tienen diversas formas de aprender, que tienen diversas habilidades y que van a desarrollar diversas habilidades y que esas habilidades no siempre pueden ser medidas como una escala de esto sí y entonces tienes un 10, a esto no y entonces tienes un 5 y te ponen la etiqueta de que pues no eres un buen alumno o una buena alumna. Y también necesitamos empezarle a dar prioridad a la inteligencia emocional dentro de las aulas. El cómo desde este proceso educativo también es necesario integrar los sentimientos de nuestras infancias, de nuestras adolescencias, empezar a tomarlos en cuenta, a escucharles, porque tienen muchísimas cosas que aportar. Y también me parece que tenemos un gran reto al proteger, o más bien al capacitar y fortalecer a las docentes y a los docentes que están frente a las aulas. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente se les da una actualización en cuanto al contenido que hay que revisar, en cuanto al temario, pero también necesitamos fortalecer sus habilidades frente a los grupos, las estrategias. Las generaciones vienen cambiando. Digo, mi generación no, pues, no tiene mucho que pasó, ¿verdad? Sin embargo, sí miro
una comparativa bastante importante en cómo aprendió mi generación ciertas materias y en cómo ahora los docentes, las docentes se tienen que adaptar a los nuevos intereses de estas generaciones, ¿no? Un ejemplo es de que hace como un año fui a visitar a mi secundaria en la que estudié, llevando una conferencia y todo, y conversando con varias maestras nos comentaban de que para ellos ha sido algo relativamente complicado el incluso traer plataformas como Facebook como una estrategia de aprendizaje para que las y los estudiantes aprovechen esas plataformas y lo puedan implementar. Y eso es solamente 3 maestras en una escuela donde son alrededor de 20 docentes. Y entonces, no todas las personas que están frente a un grupo tienen esa capacitación. Y no es de que no tengan las habilidades, es que no han tenido la oportunidad de desarrollar esas habilidades. Y me parece que el sistema educativo también tiene que poner atención en eso. Y algo que también me parece que es sumamente importante es el reconocer la labor que hacen las maestras y los maestros. Como bien lo comentaba Cecil, realmente es que cuando se dice que se toca el tema de la docencia, pareciera que hacemos clic. Lo primero que se viene a la mente es con las manifestaciones, la gente, y entonces todos los maestros no quieren trabajar, y entonces, ¿para qué les pagan? Son personas flojas, y entonces, gracias a esos maestros, pues el sistema educativo viene en declive. Y la realidad es de que no. Y aparte es el hecho de reconocer que gracias al maestro o a la maestra es que se están formando nuevas generaciones y que tenemos la oportunidad de descubrirnos en habilidades y en contextos que finalmente influyen en decisiones que vamos a tomar a futuro. Y entonces, ese granito de arena, esa influencia que tenemos de maestras, de maestros, no es reconocido, sino que es estigmatizado. Y uno de los grandes retos que tiene el sistema educativo es volverle a dar el crédito que merecen sus maestros, sus maestras, porque hacen un gran reto, sobre todo cuando están al frente de 50 estudiantes. La verdad es que mi reconocimiento, yo cuando era estudiante, la verdad, traté de no dar mucha lata, pero la verdad es que sí, éramos medio esgorrosos en los grupos. Y el lidiar con todo eso es tremendo, o sea, la verdad. Y también el empezar a entender que como personas también tenemos que desarrollarnos de una manera libre y sin tantos parámetros a evaluar. O sea, sí está bien que quieran medir que vamos aprendiendo, vamos teniendo ciertas habilidades, pero el memorizar no quiere decir que eres una persona sumamente inteligente. El que te sepas de memoria todo un libro, las efemérides, etcétera, no lo garantiza. Y entonces poner atención a las habilidades que realmente nos sirven en la vida. Y una de ellas es la inteligencia emocional. Ok, gracias, Gloria. Creo que has ido abordando también situaciones pues, que se configuran como grandes retos del sistema educativo y de pensar la educación desde otros paradigmas. Me gustaría que pudiéramos ir compartiendo justamente, pensado sobre todo en nuestro público que nos escucha, como algunas ideas claves o centrales de esta conversación con respecto a, bueno, ante la pandemia creo que a todos, en todos los ámbitos, pues nos ha permitido ver las brechas, las desigualdades, lo que ya estaba a punto de romperse, creo que lo ha hecho mucho más visible. Y ante eso pensaba también, por ejemplo, lo que comentabas de las condiciones laborales de los docentes y cómo a veces, en lugar de que la lucha sea porque todas las personas en cualquier ámbito laboral y de su profesión luchemos por tener esas condiciones, que además recientemente el 1 de mayo se conmemoró el Día del Trabajo, que tiene que ver con esa lucha por condiciones, por derechos laborales.
la tendencia tendrá que ir más hacia eso, ¿no? A que todos y todas las personas en el ámbito de nuestra profesión, en nuestro ámbito laboral, tengamos esas condiciones y no más bien como al contrario, decir, bueno, que no las tengan los que sí las tienen, porque eso pues nos restaría mucho a nivel social y a nivel comunitario. Entonces, justo como con esta idea de poder ir planteándonos eh, posibilidades de pensar y de reflexionar estas problemáticas que tiendan más hacia fortalecer la visión que permita pues un mejor desarrollo social, un desarrollo social que nos incluya a todas las personas mirando nuestras desigualdades y diversidades. Como qué reflexiones justo en torno a la educación en el marco de la pandemia nos pudiéramos ir generando y apropiando y compartiendo también con el público que nos escucha, ¿no? Me gustaría, no sé quién quisiera tomar la palabra con respecto a esto o les voy haciendo la invitación. Bueno, vamos como por el orden que teníamos. Si quieres, Ceci, si quisieras compartirnos un poco con estas reflexiones en torno a con qué mensajes prioritarios te quedas y también que puedas compartir con el público. Sí, yo escuchaba a Gloria y escuchaba también a Diana y me iban generando como varias ideas. Una de estas, quiero empezar con lo que decía Gloria como ya hacia el final, que es que la mayoría de nosotras y de nosotros tenemos como referentes importantes algunas de nuestras profesoras y profesores, ¿no? O sea, para mí es muy claro, ¿no? Cómo puedo ubicar, ¿no? A varios nombres en mi vida que me hacen finalmente elegir el camino que termino eligiendo hasta este momento, ¿no? Y casi que todas ellas fueron mis profesoras y mis profesores en diferentes momentos de la vida, ¿no? O sea, puedo ubicar a alguien de la primaria, puedo ubicar a alguien de la secundaria y generalmente son estas profesoras o profesores que tienen como como ímpetus, ¿no? En ir creyendo en quienes estamos estudiando con ellas y con ellos, ¿no? Y dan una visión como distinta, me parece. Entonces, en ese sentido, creo que una de las cosas que desde hace mucho tiempo pues evidentemente el cuerpo docente ha venido peleando es que vuelva, el sistema educativo necesita poner en su centro lo más importante que tiene y que finalmente, que es lo que lo que hace que esto siga funcionando, o más bien, pues es lo que sostiene la dinámica educativa, que finalmente son las docentes, los docentes y los estudiantes y las estudiantes. O sea, sin nosotras, nosotros no existiría el sistema educativo. El asunto está en que muchas veces no se pone énfasis, de hecho somos de repente las últimas personas a quienes se consultan los contenidos educativos, las modificaciones en los currículums, etcétera, ¿no? O sea, como que siempre los que nos enteramos al final somos estos, ¿no? Cuerpo docente y cuerpo estudiantil. Y eso me parece que es lo que genera o nos ha generado como gremio demasiada frustración y demasiado enojo a lo largo de estos años, ¿no? Entonces yo creo que es poner énfasis en estas dos unidades que finalmente son las que sostienen el sistema. Y dar como, sobre todo ahorita que justo es la pregunta que haces, es en este momento, en esta etapa de pandemia, ¿qué tendríamos? ¿Qué mensajes en términos de la educación? Y yo creo que es preguntarnos lo que ya decía Gloria, ¿qué es lo que estamos poniendo énfasis en los sistemas educativos? O sea, como en términos de qué es lo que yo quiero que ellos y ellas aprendan o que se formen, en qué, ¿no? Y a mí me parece que en este momento lo que menos se va a recordar es los contenidos que aprendí en la clase virtual de mi profesor, que me dio apurado en 40 minutos, ¿no? O sea, creo que eso no es lo que se va a recordar. Si seguimos pensando en que los niños y las niñas, los adolescentes, las adolescentes, las jóvenes, los jóvenes, tienen que sentarse a tomar clases para continuar con un currículum escolar que ya estaba establecido, si sigo con esa necesidad voy a perder una oportunidad valiosísima que estoy teniendo en este momento para repensar desde dónde quiero formar seres humanos, ¿no?
O sea, en este momento en donde lo que necesitamos es promover relaciones éticas, de acompañamiento colectivo, de respeto a la naturaleza, o sea, en lugar de sentarme a repensar eso, estoy poniendo énfasis y se aprenden las reglas de las multiplicaciones o lo que sea, estoy perdiendo una oportunidad impresionante, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que tendríamos que poner en la mesa, ¿no? Y no solamente en las autoridades educativas, también yo como docente necesito reconfigurarme desde un lugar distinto. O sea, no puedo seguir exigiéndoles lo mismo a mis estudiantes que están en el otro lado de la pantalla que lo que estoy esperando de ellas y ellos en el salón de clases. Y yo como madre y padre tampoco puedo estar esperando que mis hijos e hijas hagan lo mismo, o sea, y que me entreguen los mismos resultados que cuando se supone que están en el salón de clases, etcétera. Yo creo que es una reflexión que todas y todos tendríamos que poner como en cuestión. Y me parece que tiene que ver con cuáles son las bases que estoy en donde estoy asentando mi idea de lo que se supone que tendría que ser un ser humano. O sea, a mí creo que una de las cosas que más tiene que evidenciar esta pandemia es el daño tan terrible que nos ha hecho el sistema capitalista, económico capitalista, pero además el sistema neoliberal, ¿no? Y el sistema de pensarnos un sujeto moderno, poniendo énfasis en la razón y en la lógica matemática. O sea, necesitamos movernos de ese lugar. No podemos seguir pensando que lo que queremos son individuos. No, no queremos individuos individuales, separados de todos. Necesitamos otro tipo de sujeto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos tendríamos que dar como una buena pensada, ¿no? En ese sentido. Y solo como para cerrar, porque eso me movió mucho de lo que las escuchaba, es hace poco, no es tal cual el título, pero hace poco leía yo a un filósofo, a un pedagogo, no estoy muy segura, que hablaba sobre la muerte del docente, ¿no? Y es muy triste porque él decía, o ella, no me acuerdo, en términos de lo que pasa es que en este momento no estamos poniendo el énfasis o la importancia en lo que hacían antes los docentes, que precisamente era promover la reflexión, la crítica, el cuestionamiento, el pensamiento creativo en las y los estudiantes. Ahora lo que estamos pensando es que un docente justo es lo que decía Reina, o sea, es un tecnócrata, ¿no? O sea, hay que repetir, hay que seguir sistemas, hay que seguir procedimientos y eso lo vuelve pues la muerte del docente, o sea, nosotras ya no estamos ahí para promover procesos reflexivos. Y la peor parte es que los y las estudiantes han crecido en un sistema educativo que justamente prioriza eso. Y entonces cuando de repente se encuentran a profesores, profesoras que están pidiéndoles que piensen, eso se vuelve el caos, ¿no? Para todo el mundo, para el docente, la docente que se frustra, las y los estudiantes que no saben qué hacer y la institución educativa que decide que si el profesor no tiene rating, pues entonces no sirve, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es como compleja. Y me hacías pensar, después de este proceso, que esperemos pues vaya transitando hacia cambios más que nos permitan mejorar socialmente, con qué mensajes son con los que se van a quedar las y los estudiantes desde sus escuelas? Y de pronto pensaba que esto puede ser a veces hasta nocivo en cuanto a si no se abordan estos temas también con respecto a cómo afrontar la situación de la pandemia de manera colectiva y como parte de un contenido estratégico desde el espacio educativo. Pareciera ser que la vida no cambió, solo migró el medio, ¿no? Y entonces los contenidos siguen siendo los mismos y no vamos a abrir la posibilidad de hablar de otros contenidos y es como si no pasara. O sea, la forma de afrontarlo es ignorar lo que estamos necesitando en este momento. Y pensaba mucho en el término de educación situada. Y desde luego, sí, una de las reflexiones sería la educación situada en la pandemia por COVID, que nos está moviendo desde distintos ámbitos y el ámbito escolar pareciera ser que la respuesta es que siga el currículum. Aquí no ha pasado
nada más que tenemos que hacer lo que hacemos en las aulas, ahora lo hacemos de manera virtual y remota. Y creo que justo como decía Ceci, ahí estamos perdiendo una oportunidad valiosa, pero no solo eso, sino estamos configurando también un territorio quizás de riesgo futuro, ¿no? De cómo nos enseñamos socialmente a afrontar las situaciones, como puede ser la pandemia por COVID o algunas otras situaciones de riesgo futuras. Y en ese sentido también me gustaría escuchar las reflexiones, Diana, que te ha generado esta conversación tan rica que hemos tenido con respecto a la educación, particularmente la educación en México. Son un montón. Son un montón de reflexiones y espero poder hacerlas llegar al público porque luego me voy, ¿no? Pero me gustó mucho una frase que dijo Ceci, que era ¿desde dónde quiero formar? Entonces después me acordé de las clases que se dan por la tele. Entonces cuando yo las estaba viendo dije, ¿por qué una señora tan formal está enseñando clases a niñas y niños, no? Dije, pues qué hueva, ¿no? O sea, yo lo pensé y precisamente es eso, o sea, estaba leyendo un poco sobre la crítica marxista hacia la educación y decía cómo esa educación, igual ya lo decía Ceci, está enfocada desde o sea, tiene un enfoque desde clases, ¿no? Para seguir reproduciendo la parte de la burguesía, que es lo que yo voy a enseñar a estudiantes, pues voy a enseñarles contenidos donde solamente sean, no sé, pensamientos robotizados, pensamientos donde no nos podemos organizar, donde las cosas se tapan por un dedo, donde es más importante que tú como persona aprendas a servirme a mí como Estado, ¿no? Sin pensar, sin cuestionarse, sin generar una crítica, una autocrítica, ¿no? Sin tener este proceso que es diferente al de la educación popular, donde dices, bueno, hay que mejorar esto, hay que agregarle esto otro, ¿no? O sea, esos procesos que ya van enfocados hacia lo personal es lo que yo le apostaría. ¿Por qué? Porque somos personas, o sea, no podemos olvidar las personas que somos personas y que sentimos y que vivimos y que tenemos problemas, o sea, porque entonces yo me pregunto, ahorita en las casas, o sea, sí está chido, no sé, aprender las tablas, pero también está chido aprender a controlar las emociones, aprender a saber quién soy yo, aprender a mirar a las otras personas, porque si no sabemos eso, no tenemos nada. O sea, yo cuando iba en la escuela vi que o había muchas compañeras que podían tener un conocimiento teórico, que podrían grabarse a autores, autoras, que podían contestar las operaciones matemáticas, pero no tenían esa escucha en casa, pero tenían muchos problemas y al final, en el caso de mis compañeras, terminaron con embarazos adolescentes. Entonces, no somos consumo, no somos personas para consumir, somos personas para vivir, para tener una vida digna. Entonces, yo le apostaría a la parte del autoconocimiento, el mirarnos, el observar a mi mamá, el observar a mi papá, a mi hermana y ver qué están atravesando y que a la vez ellos puedan observarme y que podamos solucionar. Porque si no va a pasar eso que ya decía, ¿no? Vamos a regresar a clases y como si no hubiera pasado nada. O sea, volver a retomar la misma dinámica del mismo sistema donde solamente fingimos que no pasa nada, ¿no? Entonces también ya no es momento de fingir que no pasa nada y con ya no fingir que no pasa nada, pues también quiere decir que nosotras como personas también tenemos que darle, ¿no? O sea, también tenemos que mirar qué es lo que cada quien está fallando, ¿no? Y intentarlo hasta que nos salga, o sea, no hay de otra. Y también yo agregaría en la parte de docentes, he tenido como la oportunidad de cubrir a mi tía, la que les comentaba que es docente, y pues es una super chamba estar en un grupo tan grande donde cada estudiante tiene problemas, donde cada estudiante tiene formas distintas de aprender, de expresarse, y también esto tendría que ser valorado, ¿no? Decir, bueno, a tal compañero pues, es muy bueno en esto, pero este otro compañero o compañera es buena en esto, ¿no? Y también, pues sí, es una super chamba que se tiene que reconocer
que hacen las y los docentes, pero también metería como un enfoque de crítica a docentes, porque también me ha tocado que muchos cuando yo sé que tienen como muchos contenidos que aprender, o en algún momento me han comentado, pues es que tenemos que hacer esto y que el otro, ¿no? Pero también, pues es una chamba que es necesaria que tengan que aprender, por ejemplo, en la cuestión de género, pues que tengan que aprender sobre perspectiva de género, porque son un papel muy importante donde estudiantes están aprendiendo también de ellas y de ellos, ¿no? Y ya lo último que agregaría sería también que docentes, pues también quienes se han manifestado, pues también lo han hecho por algo, ¿no? O sea, también hay críticas a este sistema y pues también los estudiantes y docentes tienen todo el derecho de manifestarse para exigir algo, ¿no? Y así como ellos tienen derecho para manifestarse, pues también la sociedad tenemos derecho a manifestarnos cuando no se nos está haciendo garante o no se está viendo todas las dimensiones que tiene una persona, que no solamente está relacionado a números y lógicas. Okay. Qué relevante es poder mirar el proceso educativo en una sociedad y cuáles son los fines de la educación, ¿no? Porque empezamos a reconocer que nos educa, como bien decía Ceci, a un individuo para su individualidad y para que pueda emerger de esta sociedad y pueda conseguir quizás lo que un sistema capitalista le vende, ¿no? Sino que la educación tendría que repensarse, y eso también ha sido parte de las luchas que se han dado desde los espacios educativos, repensar los fines de la educación para sociedades colectivas y para, bien lo decías, Diana, para una vida digna. Entonces creo que pensando también en los grandes obstáculos que se tienen, sobre todo quienes luchan por una educación libre, eh, colectiva, una educación que permita la vida digna, de pronto pueden tener como espacios de resistencia en la propia institución. Entonces, qué importante es también tener esta conciencia, como bien lo decía Diana, de clase, con respecto a por qué estamos luchando en el ámbito educativo. Ceci también decía, de pronto en el colegiado de docentes, pues somos a los últimos a quienes se nos consulta. Sin embargo, ahora que viene pues el 15 de mayo, el Día del Maestro y la Maestra, pensaba en que muy a pesar de que en los espacios institucionales a veces no hay estas condiciones para ejercer el derecho a la protesta o a la libre manifestación de ideas, las y los docentes en su gran mayoría están ahí por una intención de hacer un aporte social y colectivo para construir una mejor sociedad, y eso muchas veces es lo que les lleva también a poder resistir estas condiciones, pero también exigir nuevas condiciones para el ámbito educativo y a tener como esta posibilidad también de hacer aportes para la exigencia de derechos en el ámbito educativo. Y repensar justo estas situaciones en el marco del Día del Maestro o la Maestra es importante porque estamos pensándonos en una pandemia que desde luego, desde el campo de la educación se puede hacer mucho. Y pensaba justamente que en este marco de la pandemia han existido convocatorias, se han realizado congresos internacionales para repensar la educación. Es decir, el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy en Círculo Abierto es un ejercicio que también se ha pensado colectivamente porque pareciera ser que es necesario hacer un balance importante a nivel mundial de hacia dónde se está dirigiendo la educación. Y bueno, con esta idea también me gustaría dar paso a las últimas reflexiones que nos compartieras, Gloria, por favor. Fíjate que escuchaba a todas y cada una de ustedes y algo que se me viene a la mente es que indudablemente el sistema educativo debe ser horizontal, menos asimétrico,
Y también tiene que ser empático, solidario, y también se tienen que formar redes de apoyo dentro de ese sistema educativo, pensando en que no es lo mismo la situación que vive un docente o una docente en un ámbito urbano que el que se vive en un ámbito rural. Pensando que no todos tienen el acceso a sus derechos de la misma manera y que necesita unirse este colegiado docente para que cada uno de sus agremiados puedan tener acceso a poder impartir su trabajo con todos sus derechos y con todas las facilidades que también el Estado debe garantizarles. Porque hablar del sistema educativo no es solamente hablar de las y los docentes, no es solamente hablar de las y los estudiantes, sino también hablar de las obligaciones que debe de tener el Estado hacia ellos y hacia ellas. Y eso es algo que indudablemente se ha perdido de vista en la crítica que se le hace al sistema educativo. Se puede criticar a las y los estudiantes, a las y los maestros, sobre todo cuando salen a manifestarse, pero difícilmente criticamos y sobre todo le exigimos al Estado que sea garante del derecho a la educación. Y también algo que me gustaría concretar es que el sistema educativo no solamente tiene que ser lineal, sino que puede ser circular y puede ser incluso aún más enriquecedor. Así como las y los docentes son un referente de conocimiento y mediadores en el desarrollo de habilidades, también como estudiantes muchas veces podemos aportarles algo a las y los docentes. Y se me viene a la mente de manera rápida una noticia que vi en Facebook de que algunos estudiantes jugaron una broma vía virtual a través de estas plataformas digitales a un docente ya de la tercera edad por no poder, más bien por no saber cómo manejar las plataformas digitales. Y me habla eso mucho de la individualidad que a veces tenemos como personas, como estudiantes, y que solamente vemos hacia nosotros y hacia algo que nos puede dar un beneficio. Y aquí más que nada sería hacerle la invitación hacia nuestro auditorio a que si eres estudiante y ves que tu docente tiene algunas dificultades con las plataformas digitales y tú cuentas con esos conocimientos o con mayores habilidades, pues también ser un apoyo para que esta dinámica académica, esta dinámica educativa sea aún más enriquecedora y realmente podamos salir más nutridos de esta etapa de contingencia. Con este bello ejemplo, Gloria, que me gustaría retomar para igual ofrecer las últimas reflexiones de nuestro programa, nuestro tercer programa de la sexta temporada del Círculo Abierto al Aire, es que creo que en el ejemplo que colocas hay un significado muy importante que es y que puede revelar cómo miramos la educación, más en un sistema educativo como en México, donde el docente es el que enseña y el estudiante es el que aprende. Y en esta horizontalidad que comentabas, de este ejemplo también que se da es la posibilidad de que yo como estudiante tengo también conocimientos, y como estudiante también puedo generar procesos de aprendizaje hacia el docente. Y el docente puede pedir apoyo porque el aprendizaje no tiene que ver con que solo se da en una sola dirección, sino con un conjunto de personas sin importar la edad, pero si se tiene esta posibilidad de educarnos entre todos y todas, también recordando y retomando lo que Diana nos compartía respecto a la educación popular, creo que el cambio de paradigma es bastante necesario para poder educarnos socialmente y que tiene que ir más allá de solo contenidos técnicos, que si bien son importantes, porque es importante también acceder a a los conocimientos científicos, la forma en lo cual lo hacemos también es importante y desde luego, ¿qué hacemos con estos conocimientos? Pues de mi parte les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy, Ceci,
Gloria, Diana, extrañamos hoy a Dani, le mandamos un gran saludo donde esté. Y desde luego le agradecemos a usted, amable público, que nos haya sintonizado el día de hoy. Y un saludo muy, muy fraterno a nuestro, a, a, a nuestro productor, se me estaba yendo el nombre, nuestro productor, José Alfredo. Muchas gracias también por esta colaboración que nos permite hacer este círculo abierto al aire para ustedes y enviarles un reconocimiento a la labor que tienen, y más en estos momentos de pandemia, a todas las profesoras, a todos los profesores, docentes, y pues desearles tengan un agradable día en medio de esta contingencia. Muchos saludos.